Seguimos adelante con la próxima entrevista en Arriba Gente, y Amnistía Internacional advierte a Uruguay en su último informe presentado hace muy pocos días que tiene una agenda pendiente de derechos humanos, por lo cual acerca de todos los detalles a los cuales hace referencia este informe, tenemos con nosotros a Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, para conversar cada detalle. Muchas gracias por venir a estudios esta mañana. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Un placer. Primero, bueno, justamente eso, este informe abarca la situación en cuanto principalmente a derechos humanos de varios países, entre ellos el capítulo de Uruguay, en un momento muy especial en el cual comienza a salir la emergencia sanitaria, más allá de que este informe, por supuesto, es anterior, que abarca 2 años anteriores. Si tuviera que decirnos cuáles son para ustedes los aspectos medulares con respecto a Uruguay, ¿cuáles serían? Bueno, este informe, como todos los años, recoge el estado de situación de los principales temas de agenda en materia de derechos humanos en 154 países. Uruguay tiene su capítulo además ampliado, que la sección de aquí de Amnistía Internacional todos los años realiza. Y bueno, el informe tiene la vocación de intentar documentar, dar cuenta de cómo es la situación en términos de los avances que se registran en materia de derechos humanos y también, bueno, los retrocesos o las deudas pendientes, como bien señalaban. Tal vez un elemento importante de 2021 es que fue el primer año íntegro de pandemia, ¿no? De principio a fin estuvo atravesado por eso y eso marcó parte del contexto y de la agenda. Y bueno, si bien Uruguay inicia el proceso de vacunación con un poco de retraso en relación con otros países, es importante en términos de aspectos de avance o positivos a señalar que termina 2021 con un porcentaje muy alto de la población vacunada, y esto es algo que se detalla en el informe y se señala como un aspecto positivo, ¿no? Realmente se pudo dar cuenta y cumplir a tiempo a pesar de ese retraso inicial. Y bueno, y esto sin duda genera condiciones, digamos, en ese aspecto, en el tema de la vacunación, a destacar. Por otro lado, Uruguay, en este informe y en otros anteriores, venimos señalando algunas deudas persistentes que presenta nuestro país, y sin duda una de ellas tiene que ver, o tal vez la principal a jerarquizar en este informe que se documenta, tiene que ver con la situación del sistema penitenciario en nuestro país, que es muy crítica. Estamos en una situación dramática en relación con el sistema penitenciario, que viene año tras año, no solamente acrecentándose la población privada de libertad, sino también que esto tiene un impacto en las condiciones en las que se encuentra esa población, en términos de hacinamiento, es decir, el sistema penitenciario está agotado en su capacidad para dar respuesta no solamente al ingreso, sino también, bueno, esto tiene un impacto obviamente en las condiciones sanitarias, en la alimentación. Y allí lo que plantea Amnistía es que justamente se desafía al máximo el sistema para dar respuesta a su función, a su competencia, que obviamente por un lado tiene que ver con sancionar a quien se aparta de la norma, incumple la ley, o sea, hay un componente de sanción, pero por otro lado también tiene una función, un cometido de reparación o de rehabilitación, ¿no? Después encargado de la reinserción en la sociedad. Exactamente, ¿no? El informe señala que Uruguay está primero en América. Sí. 1 cada 100.000 habitantes a nivel de personas dentro del sistema carcelario, a 14 a nivel mundial. Exactamente. Esto habla a las claras de la superpoblación que tenemos dentro de las cárceles. ¿Allí Amnistía realiza algún tipo de recomendación? Sí, por supuesto. Allí un primer elemento es que Uruguay está en el primer lugar de América del Sur. Esto hacía varios años que estábamos allí entre los primeros lugares, entre el 1 y 2 con Brasil, y estamos en el primer lugar, con lo cual es una noticia dramática en ese sentido. Y obviamente tiene que ver con poder dar respuestas en términos de locación y también las estrategias que se puedan generar de otras medidas para la población que esté privada de libertad o medidas alternativas en los casos en los que a la privación de libertad, los casos que corresponda, y que se puedan realmente implementar un poco para dar respuesta a esa cuestión que tiene que ver con la rehabilitación para la reinserción social, ¿no? Y que eso se le suma el aumento en 2021 de la población femenina en cárceles. Exactamente. Este es uno de los puntos que señalamos que, bueno, allí, como verán, el mapa es muy complejo en cuanto al sistema penitenciario y tiene varios aspectos, ¿no? El aumento de la población femenina en un 26% de un año a otro es realmente muy importante, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque las
las mujeres que están privadas de libertad, que además hay una asociación allí con un tipo de delito específico que tiene que ver con los estupefacientes, el llamado microtráfico, etc. También hay muchas mujeres privadas de libertad que se encuentran privadas de libertad con sus hijos e hijas. ¿Cómo ven que se esté revisando ese aspecto de la LUC, por ejemplo? Bueno, hay algunas iniciativas que en ese sentido, cualquier iniciativa que intente dar cuenta o dar respuesta a esta situación crítica es positiva, ¿no? en tanto contemple una perspectiva de derechos humanos. Por supuesto que el problema del sistema penitenciario no se agota con una medida específica en relación con eso, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, que estamos hablando de una situación que arrastra a Uruguay desde hace varios años. Claramente es algo estructural que ya viene desde mucho antes. Y de hecho también 2021 es el año en el que se registran mayores muertes en privación de libertad, ¿no? Muertes por causas naturales y muertes... Claro, no hablamos de muertes violentas, sino del conjunto, ¿no? Y eso también es significativo, ¿no? Porque da cuenta también de la respuesta, de la capacidad del sistema para la atención en salud, digamos, ¿no? Más allá que hubo algunos casos puntuales, como el caso de torturas, que bueno, fue largamente informado, que también habla de y es un síntoma de la situación que se vive. Exactamente, exactamente. Bueno, así como Amnistía, también el comisionado parlamentario lo ha señalado, lo señala en todos sus informes y cada oportunidad que tiene, así que realmente ese es uno de los temas más acuciantes para nuestro país y que realmente requiere como de respuesta. Lucía, me gustaría, no sé, Vero, si tenés algo más del sistema carcelario, pero hablar de otro tema que es importante, que es de la caída de los salarios y de las jubilaciones en términos reales, teniendo en cuenta que tal vez si uno se pone a analizar muchas veces este tipo de situaciones pueden llevar a lo que estamos hablando del sistema carcelario, ese aumento, que el dinero no nos llegue a dar y optar por opciones que tal vez no son las más adecuadas. ¿Cómo se analiza en el conjunto toda esa situación? Bien, es interesante porque, digamos, la situación de la seguridad, donde el sistema penitenciario es un aspecto de la seguridad pública, está relacionado con las condiciones de vida generales de la población, ¿no? Entonces allí es un problema que tiene que verse como en su integralidad. Obviamente no hay una única causalidad en ese sentido, pero sí es importante entender que el problema, digamos, de la inseguridad ciudadana, pública, no se termina cuando la persona ingresa al sistema penitenciario. Eso es una parte del asunto. Y obviamente hay que pensarlo como en su cabalidad y en su complejidad, ¿no? Esa es una dimensión. Entonces, ahí lo que planteamos de Amnistía es mirar este problema como un problema social, en el sentido de que la respuesta de sanción es una dimensión del problema. La pregunta es qué pasa cuando las personas salen, ¿no? Vuelven, ¿no? Y vuelven a caer en ese circuito del delito. Entonces allí hay varias dimensiones y también lo planteábamos en términos hace un rato hablábamos de la pandemia, y bueno, la respuesta de vacunación, pero también hay otra dimensión de la pandemia que viene a evidenciar y a profundizar desigualdades socioeconómicas que eran anteriores, pero que también en este contexto se agudizan. Entonces allí hay varios aspectos que también hay que pensar como en conjunto, ¿no? Otro de los temas que nosotros señalamos también en el informe tiene que ver con las desigualdades de género, y allí también podemos hacer una vinculación en relación con la situación socioeconómica, donde sabemos que la feminización de la pobreza es una situación que atraviesa a nuestro país. También planteamos la dimensión de la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Todo el contexto de la pandemia también dejó en evidencia. Exacto, ¿no? Algo que no es para nada nuevo, ¿no? Que las mujeres nos ocupamos más encargándose de las tareas junto a los niños, pero a la vez trabajando, teletrabajando, preparando todo la en comida, el mismo lugar, ¿no? Manteniendo el control de varios escenarios con lo que eso implica, y el informe documenta que eso también llevó a que las mujeres fueran quienes más tomaran decisiones en relación con retirarse del mercado de trabajo a partir de la situación de la pandemia, ¿no? Entonces creo que allí también hay otra dimensión que tiene su aspecto, por supuesto, económico, porque significa el retiro de las mujeres del mercado de trabajo. Y algo que quería hacer hincapié, que también está en el informe y que transversaliza todo lo que acabas de mencionar, es el tema de la salud mental en el Uruguay, porque es algo que también, por supuesto, estructuralmente se mantiene en todas las sociedades, pero de cara a todo lo que hemos vivido con la emergencia sanitaria, va dejando algunos aspectos que antes no estaban. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo lo vio el informe? Bien, esto también es otro punto interesante porque, bueno, varios expertos y expertas mencionan o trabajan el tema de la salud mental como la otra pandemia o la pandemia silenciosa, ¿no? Y es bien interesante porque también, así como en el asunto de los cuidados, de alguna forma el contexto de la pandemia nos empuja a ver una situación que es anterior, ¿no? Que no es propia de la pandemia. Pero que sí se ve agudizada en cierta forma. Exactamente.
Y allí, bueno, Uruguay tiene, con esto quiero decir que Uruguay tiene problemas en sus tasas de suicidio. Esto no es de ahora, no es de la pandemia, no es de 2020 y tampoco es de 2019. ¿No? Es una de las tasas más altas de suicidio de la región, lo que debe preocuparnos. Y por supuesto, hay algunos intentos de Uruguay de aproximarse a un modelo, un paradigma distinto de la comprensión de la salud mental. Tenemos una ley de 2017 que tiene algunas dificultades en su implementación, que intenta correrse de un modelo más patologizante en el sentido de una atención entendida no como algo, justamente como una patología y no como algo que, bueno, que debe ser integrado o abordado desde la salud en términos integrales, ¿no? Ya no como una cosa específica. Así como nos preocupamos de la salud física y fue uno de los focos centrales en la pandemia, también la salud mental como algo, como un abanico muy amplio de opciones, ¿no? Tenemos obviamente los casos más críticos, más crónicos y demás, pero también esto de poder entender la salud mental como algo que debe ser abordado de manera integral por todos los componentes de la sociedad e intentando, bueno, entender que los padecimientos de salud mental son muy diversos, pueden darse en distintos momentos de la vida, pueden tener distintos episodios y bueno, y eso requiere un cambio en el paradigma, en la forma de entender la salud mental y sin duda ocuparse de ello porque seguramente conforme pasen los años vamos a ir viendo más el impacto que la pandemia y toda esta situación ha tenido también en la salud mental. Lucía, ¿qué pasa con el pasado reciente? Hay varios procesos que culminaron. Bueno, ¿Qué avances, si lo ven como un avance, si lo ven como algo que se ha estancado, un retroceso? Bueno, en materia de justicia, 2021 fue un año en el que se realizaron bastantes avances en materia de justicia, ¿no? Varios procesamientos, 17 procesamientos de diferentes personas vinculadas a crímenes del pasado reciente. Eso es algo bueno. En materia de verdad hubo pocos avances y bueno, otro de los asuntos que mencionamos allí en el capítulo de impunidad por crímenes del pasado reciente refiere al proyecto de ley sobre prisión domiciliaria de personas que están procesadas por estos crímenes y allí vemos con preocupación un poco esta situación porque bueno, los estándares internacionales en relación con los crímenes de lesa humanidad son bastante claros en relación con las amnistías, no las promueven por el impacto que tienen los crímenes de lesa humanidad justamente a nivel social. ¿Y a nivel de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos? Bueno, hay algunas iniciativas ahora excavaciones que se están realizando y en ese sentido de amnistía vemos con buenos ojos y alentamos a que esto se pueda profundizar, ¿no? Más allá que no ha habido muchos avances en ese sentido. En 2021, ¿no? Pero es cierto que están comenzando, entonces creo que es importante señalarlo, así como uno de los aspectos en materia de justicia que sí que están documentados en el informe. Otro tema que me parece también sumamente importante de cara a las características de nuestra población es el del adulto mayor. No sé si directamente hay un capítulo específico, pero sí me gustaría saber cuál es su visión con respecto a una de las poblaciones que ha sido de las más golpeadas en el 2021, justamente por la emergencia sanitaria, por la situación de los centros de larga estadía y por todas las restricciones a las cuales se vieron sometidos. Bueno, no tenemos un capítulo específicamente que hable de población adulta mayor, pero sí varios de los temas que trabajamos en el informe corresponden, digamos, ¿no? Hablábamos del tema de salud mental, hablábamos del tema de los cuidados, que directamente están vinculados a estos asuntos porque muchas veces nos imaginamos la dimensión de los cuidados en relación con niños, niñas y adolescentes, sobre todo las franjas más pequeñas, pero también los adultos y las adultas mayores son población que requiere cuidados y que en este sentido también forzaron o tensionaron todas las estructuras familiares a la luz del quedarse en casa, del no poder juntarse. También hubo alejamientos, ¿no? Muchas veces durante periodos de tiempo bastante amplios de las familias, por esto de querer cuidar también a los y las adultas mayores, y esto obviamente tiene un impacto también en el tema emocional, en la salud mental, ¿no? Lo que refiere a los afectos, así que allí sin duda también hay varios de estos temas que tienen como una mirada específica en relación con esa población. Lucía, para cerrar entonces, el balance en líneas generales de nuestro país a nivel de derechos de la sociedad, ¿qué podemos decir? ¿Cómo estamos? Bueno, podemos decir que tenemos todavía deudas pendientes y que es importante desarrollar acciones en ese sentido y sobre todo hay varios de los temas que trabajamos en el informe que indican que Uruguay sobre todo tiene un gran desafío en no retroceder en las conquistas que ha logrado. Creo que ese podría ser... ¿Se está notando eso por parte de Amnistía? ¿Que se ponen en duda algunos derechos? Bueno, Uruguay tiene una normativa en términos en varios temas que refieren a cuestiones de derechos humanos interesante, de avanzada,
Y bueno, ayer se cumplió, por ejemplo, se cumplieron 9 años del matrimonio igualitario. exactamente, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, podríamos indicar varias y entonces en ese sentido la norma es un paraguas muy importante. Pero siempre está el desafío de la implementación. Entonces allí es donde decimos que también se juega mucho, no solamente los avances, que por supuesto siempre hay que tenerlos en el horizonte, pero sobre todo no dar un paso atrás en las conquistas logradas. Bien. Lucía Pérez, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por supuesto que deja esa tarea, esa materia pendiente que claro que va en las grandes decisiones, pero también en lo que uno va viendo en la sociedad, como parte de la sociedad todos podemos hacer siempre con respecto a estos temas. Muchas gracias. Exactamente, muchas gracias a ustedes, un gusto. Estábamos con Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Uruguay, hablando acerca de este informe recientemente publicado con respecto a la situación en cuanto a la agenda de derechos humanos de 154 países, específicamente el capítulo de Uruguay.